El romancero. Yo soy Eduardo López Prieto y esto es el blog de lahispaniola.es. Bien, pues iniciamos este vídeo con una diapositiva que hemos puesto en otros vídeos más y sale la fotografía de Arnold Hauser, que escribió su obra Historia Social de la Literatura y del Arte, donde planteaba que cada obra de arte era el reflejo de una época histórica determinada y que eso es lo que daba lugar a los géneros. Es decir, que a la pregunta ¿por qué un texto es como es?, pues la respuesta sería a que es un reflejo de una época histórica determinada. Bien, esta diapositiva también la hemos visto en otros vídeos, es la que explica un poco cómo era la sociedad feudal, porque el género del romancero se da todavía en esta sociedad medieval, donde, como podemos ver en la diapositiva, era muy difícil ascender de clase social, ascender a la nobleza, por eso está el suelo de la nobleza y del alto clero está cerrado, y si había una cierta permeabilidad social en las capas del estado llano. ¿De acuerdo? Bien. Un elemento importante que podemos valorar a la hora de estudiar el romancero es la problemática que solamente se da en España de la Reconquista. Como podemos ver en el mapa de la izquierda, pues la Reconquista se dio en diferentes fases y tenemos que llamar la atención sobre una fase muy importante que es las dos últimas, que es donde está en verde. Después del enorme esfuerzo reconquistador que se da en el siglo XIII, donde prácticamente se deja el reino de Granada en una franja ya muy pequeña de la península, los reinos cristianos estabilizan durante más o menos 200 años esas fronteras. Eso supone una desmovilización de un montón de personas que durante los siglos anteriores se habían dedicado a la guerra y que ahora van a tener mayor tiempo libre. Ese mayor tiempo libre se va a traducir en un cultivo de las artes y una difusión importante de los elementos artísticos, y uno de ellos va a ser el romancero. Es decir, que el surgimiento del romancero en los siglos XIV y XV tiene relación de alguna manera con el detenimiento del impulso reconquistador. Hay una serie de elementos que también inciden en esta sociedad, que es el surgimiento de una economía que ya es monetaria, hay una población que va a marchar a las ciudades y ahí ya va a recibir como compensación a su trabajo un salario. Otra de las características va a ser las luchas que se van a producir entre la nobleza y la monarquía. Poco a poco las monarquías nacionales van a irse imponiendo a las noblezas y el primer caso en toda Europa va a ser el de la monarquía hispánica, la formada por los reyes católicos, Fernando e Isabel, que van a conseguir pues, formar el primer ejército moderno europeo, y eso va a suponer el aplastamiento de la pujanza de la nobleza en España, y eso va a suponer a su vez el enorme impulso expansivo que va a tener la nación española en aquellos años. Por otro lado, otra constante en Europa va a ser el antisemitismo, y esos son un poco los elementos novedosos que se producen en esta sociedad medieval. Bueno, pues el romancero se va a difundir por parte de los juglares. Por ejemplo, el otro día, en uno de los textos que estuvimos leyendo, en los cuentos didácticos medievales, veíamos cómo una persona hacía una fiesta y contrataba a varios juglares para amenizarla. Es decir, los juglares tenían una presencia muy activa en la sociedad y eran los que entretenían en las fiestas, tanto populares como privadas. Eran personas que iban itinerando, llevando su arte. Entonces trataban temas populares, generalmente se dedicaban a cantar poesía narrativa, y la estrofa o el poema, mejor dicho, que van a emplear va a ser el romance. Una parte de los romances van a aparecer en los cancioneros. Va a haber cancioneros de muy diverso tipo, van a ser algunos rústicos, otros lujosos, y como digo, algunos de los del romance se recopilan en cancioneros, y esto es, bueno, el romancero. Hay diferentes teorías sobre el surgimiento del romancero y nosotros vamos a llamar la atención sobre todo a la teoría de Menéndez Pidal, que plantea que el romancero es el naufragio de la épica. Lo que él dice es que había muchas historias épicas, muchos cantares,
pero que llegó un determinado momento en que el público ya no quería escuchar el cantar entero, sino sus fragmentos más interesantes. Esos fragmentos más interesantes serían reelaborados por los juglares, dando lugar a los romances. Es decir, que el romance surgiría de algunos episodios de cantares épicos que los juglares acortarían y difundirían. Por otro lado, en Twistel, que es otro estudioso, lo que plantea es que una parte de los romances se dan a nivel europeo. Eso se explicaría sobre todo en los romances que ahora veremos del ciclo carolingio o del ciclo bretón. Es decir, formarían, según este estudioso, una corriente europea de la que el romancero español sería nuestra muestra nacional. En lo que se refiere al romance, es importante darnos cuenta de que la estructura externa, es decir, la métrica, se compone de versos octosílabos, que es el verso popular español, debido a que los grupos fónicos españoles, es decir, la manera que tenemos los españoles de hablar, los hispanohablantes, solemos bascular, organizar nuestros grupos fónicos en torno a las 8 sílabas. Eso es lo que permitiría o lo que haría que de manera general, de manera natural, las personas españolas fueran capaces de construir romances con bastante sencillez. Podemos observar en estos 6 versos que están aquí medidos cómo son los versos pares los que riman y riman de forma asonante. Así vemos como, por ejemplo, es ventura y sería en consonante ura y en asonante ua, y la segunda, que es la que rima, sería sobre las aguas del mar, ar. Ese ar sería en asonante A, una A acentuada que rimaría con el cuarto verso, como podemos ver, la mañana de San Juan, y también para su falcón cebar, que a tierra quiere llegar, etc. Es decir, nos vamos a encontrar con versos octosílabos que dejan libres los impares y riman los pares. Y esa es la métrica de este romance, de los romances. Bueno, hay una clasificación temática del romancero. Hay muchos estudiosos que han realizado sus diferentes clasificaciones y nosotros aquí vamos a seguir la de Díaz Viana, que diferencia los romances en 6 tipos. Vamos a explicar un poco en qué consistirían estos romances. Por un lado estarían los romances históricos, que se basarían en acontecimientos históricos reales que tendrían que ver también con los ciclos épicos, es decir, que son los romances en los que va a aparecer el Cid, en los que va a aparecer Bernardo del Carpio, en los que va a aparecer el rey Rodrigo. Esos serían los infantes de Lara, estos serían los históricos según la clasificación de Díaz Viana. Luego estarían los fronterizos, que también están basados en acontecimientos históricos, pero que están referidos a la Reconquista. Es decir, en ellos vamos a ver un enfrentamiento bélico, militar, entre los moros y los cristianos. Cuando eso aparezca en un romance, decimos que ese romance es fronterizo. Los legendarios se basan en leyendas que estaban muy difundidas por toda Europa, leyendas medievales. Un ejemplo clarísimo sería, por ejemplo, Tristán e Iseo. Ese sería legendario. Los moriscos serían aquellos en los que la trama versa de un conflicto de convivencia entre moros y cristianos, es decir, se parecen a los fronterizos porque también tratan de ese periodo en el que la Reconquista más o menos se detiene entre 1280 y 1400 y pico, pero en este caso no vamos a ver acontecimientos militares, sino que son acontecimientos en muchas ocasiones de tipo amoroso. Esos son los moriscos. Los novelescos son los que desarrollan una trama que no forman parte de una leyenda general europea, podríamos poner como ejemplo el romance del Conde Niño, y donde suele ser una trama de tipo amoroso también. Y luego estarían los líricos. Los líricos son los más curiosos, los más difíciles a veces de interpretar, tienen muchísimos símbolos y en ellos, más que ocurra un acontecimiento, hay un pequeño fragmento, un episodio donde uno de los personajes lo que hace es hablar, exponer sus sentimientos. 2 ejemplos de romance lírico sería el romance del infante Arnaldos, que acabamos de ver, o por ejemplo el romance del prisionero. Serían 2 ejemplos claros de romances líricos. Y luego en lo que se refiere al estilo, pues hay muchísimos rasgos, pero nosotros vamos a señalar unos pocos que son los que tendrán que desarrollar nuestros alumnos, reconocer nuestros alumnos en las diferentes pruebas que realizaremos y en los ejercicios que realizamos en la clase. Por un lado, el fragmentarismo. Ya decía Menéndez Pidal que lo que ocurría con estos romances
es que muchos de ellos eran fragmentos de obras épicas y ese fragmentarismo nosotros lo vamos a ver también en el romance. Muchas veces incluso hay un final abrupto, de repente el romance acaba y ni siquiera se sabe cuál es el desenlace, se queda un poco como en la nebulosa, no llegamos a saber qué es lo que ha ocurrido. Eso sería el fragmentarismo. El inicio in media res quiere decirse que no hay planteamiento, directamente se inicia el romance, por ejemplo, en mitad de una batalla sin dar más explicaciones. Ese sería el inicio in media res. Luego la aparición del estilo directo. Esto tiene una razón. Hay muchos diálogos en los romances y esto servía para que el juglar actuase como actor. Es decir, cuando salía el romance, el juglar imitaba las voces de los distintos personajes y ponía otra voz distinta para el narrador, porque era un cómico total, digamos que era un showman, y entonces lo que hacía el juglar era esto. Hay muchísimos vocativos y apóstrofes. Vocativos son las palabras con las que nos dirigimos a alguien. Por ejemplo, hay un romance que dice, del ciclo que dice: guarte, guarte, rey don Sancho, no digas que no te aviso. Pues ese se está dirigiendo, la voz narrativa se está dirigiendo al rey don Sancho. Cuando se le dirige a una persona por su propio nombre o por un apodo o llamándole de vos, por ejemplo, entonces ahí nos encontramos con un vocativo o un apóstrofe. Aparecen muchas interjecciones y exclamaciones, eso le da también al juglar la capacidad expresiva de hacer que sea mucho más interesante el romance. Y luego aparecen muchísimas figuras de repetición. Por ejemplo, en el romance de Doña Alda, que acabamos de ver en la clase, hay muchísimos elementos repetitivos. Todas tejen, todas hilan, las ciento, se repiten en varios versos elementos de figuras de repetición. ¿Cuáles son las que más abundan? Pues abunda la literación, la repetición de sonidos, abundan los paralelismos, como los que acabo de decir, es decir, los versos tienen la misma estructura, abundan las anáforas, es decir, los versos empiezan por la misma palabra, abundan también las anadiplosis y epanadiplosis, es decir, un verso acaba con una palabra y esa misma palabra es la que inicia el siguiente verso, y todas estas figuras son muy comunes en el romancero y son las que tenemos que buscar en los textos. Y finalmente, otro elemento típico del romancero es la simbología. La simbología, que es la típica medieval, por ejemplo, la utilización de las aves como representación de los seres humanos. Las garzas como mujeres, los gavilanes, la representación como ave de cetrería, que sería el hombre cazador, cazador amoroso, podríamos decir, ese sería, por ejemplo, el gavilán, o también como agresivo, como agresor, como ocurre, por ejemplo, en el romance de Doña Alda, que también hemos dicho, donde las dos aves representan figuras humanas. También otra serie de elementos que tienen que ver con el erotismo, es decir, hay una serie de elementos simbólicos que es muy frecuente que aparezcan en los romances, sobre todo en los líricos y en los novelescos, mucho menos en los históricos y en los fronterizos, donde la trama que domina básicamente es militar. Esto es más típico en los romances amorosos. Bueno, y nada más. Esta es una pequeña bibliografía de cómo hemos construido el tema. Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo a todos y hasta el siguiente vídeo de la Hispaniola.